Y bien, sin más, quisiera invitarles a que vayan en sus Biblias al libro de Marcos el día de hoy. Continuamos con nuestro estudio verso a verso en el libro de Marcos. En esta mañana vamos a ver los versículos 53 hasta el versículo 65. Marcos capítulo 14, versículos 53 hasta el 65. Voy a leerlo para ustedes. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia en esta mañana pidiendo tu dirección, pidiendo que abras nuestro entendimiento para entender este pasaje de la Escritura, pero no solamente entenderlo intelectualmente, no solamente saber datos, información, circunstancias, nombres, pero entender, Dios, las implicaciones de lo que pasó aquí, que tú, Jesucristo, fuiste condenado, que tú, siendo justo, puro, perfecto, fuiste juzgado, te declararon culpable y merecedor de muerte, te llamaron blasfemo, para que nosotros ahora podamos presentarnos ante Dios como justos, rectos, íntegros, aceptados. Como siempre, Padre, no es una mera repetición, pero sinceramente, si alguien hoy no te conoce personalmente, si alguien no sabe en dónde pasará la eternidad, hazle ver, Padre, que tú, si bien aquí fuiste condenado, tú eres el juez absoluto, supremo, y un día nos presentaremos ante ti. Trae arrepentimiento, trae convicción de pecado, trae vida nueva, Padre. Y aquellos que te conocemos, fortalece nuestra fe y ayúdanos a vivir agradecidos y en adoración hacia ti, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta tarde quiero hablarles sobre el tema, el juicio más injusto de la historia. Tenemos a Jesús ante Caifás en el juicio más espantoso, más injusto, más severo en toda la historia. Y entraremos pronto a nuestro pasaje, solo ayudarnos a recordar un poquito lo que ha pasado antes. Jesús estuvo en Getsemaní orando con sus discípulos, animándoles a velar, a estar atentos para no caer en tentación. Y estuvo en el huerto de Getsemaní en agonía ante el Padre. Lo que le estaba por suceder era algo muy grande. Tomar el lugar del pecador y hacerse responsable por nuestros pecados
y recibir el castigo que merecería el pecador. Y eso implica recibir la justicia y la ira de Dios sobre él, y también implicaba una ruptura temporal en la comunión perfecta del Hijo con el Padre. Y el Padre no dejó en ningún momento, obviamente, de amar a su Hijo Jesucristo, pero Cristo, al cargar el pecado nuestro, se hacía objeto de la ira de Dios, del rechazo de Dios, de darle la espalda a su propio Hijo. Entonces Jesús en Getsemaní oraba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y repito que no estaba él hablando de la cruz, no le tenía miedo a los clavos. Físicamente sí era dolor, pero él no se acobardaba frente a una corona de espinas, frente a la vergüenza pública de estar en una cruz, aunque todo eso era muy difícil. Sin embargo, el cargar con el pecado y la comunión con el Padre siendo nublada temporalmente era en verdad la copa difícil de asimilar. Pero Jesús venció en el Getsemaní y marcha directo hacia su traidor, hacia Judas, que viene rodeado con muchos soldados, y vimos la semana pasada unas 200 personas quizás, y Jesús es arrestado, y todos sus discípulos, concluimos la semana pasada que literalmente todos los que pudieron haberle abandonado, todos lo hicieron. Hasta un joven anónimo envuelto en una sábana termina oyendo que él, quién es, qué hacía allí. Aún alguien completamente desconocido termina abandonándole. Aún el Padre le va a abandonar estando en la cruz. Entonces Jesús es ahora arrestado. Ya no hay nadie con él de los suyos, y es lo que veremos el día de hoy. ¿Cómo fue él ahora juzgado? Fue juzgado en varias etapas, y el día de hoy veremos el primero de estos juicios. ¿Qué pasó inmediatamente después de que en el huerto de Getsemaní con violencia lo arrestaron y lo ataron y ya lo llevan? ¿Qué sigue después? Vemos el día de hoy el juicio religioso. El juicio del lado no de la política, no de los romanos, no de un gobernador que declare su muerte, sino del lado de los líderes religiosos. Y veamos primero en nuestro pasaje, el juicio injusto en manos del Sanedrín. El juicio injusto en manos del Sanedrín, los versículos 53 y 54. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Marcos no nos da un detalle importante, no porque lo ha hecho mal, por supuesto que no, pero se enfocó en otros detalles. Pero creo que nos ayudaría mucho, antes de entrar a este pasaje, saber qué pasó un poquito antes. Y Gabriel nos guió en la lectura del libro de Juan, capítulo 18, versículos 12 al 24, resumo algunos versículos. ¿Qué pasó con Jesús inmediatamente después de que fue arrestado? Juan 18 nos dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús, le ataron, lo llevaron primeramente, eso es lo primero que pasó, lo llevaron con Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Y el pasaje nos sigue diciendo que el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina. Jesús le respondió: mira, yo públicamente he hablado a toda la gente, no he hecho nada en oculto, siempre enseñé en la sinagoga, donde se reúnen todos los judíos. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a aquellos que me han escuchado. Un alguacil enojado le dio una bofetada y Jesús responde: ¿por qué me golpeas? ¿Dije algo malo? ¿Qué pasó con Jesús? Primeramente lo llevaron con Anás. ¿Quién era Anás y por qué lo llevan con él? Anás era el sumo sacerdote antes que Caifás. Roma lo quitó del cargo. En este punto de la historia ya el sacerdocio ya no funciona como establece la ley de Moisés, como establece Levítico. Aquí ya Roma quita y pone sumos sacerdotes a su antojo y a su conveniencia, y a veces por conveniencia política y monetaria. Entonces Anás
Estuvo antes de Caifás, eran suegro y yerno. Pero Anás, como fue un tiempo sumo sacerdote, de hecho, tiene mucha influencia. 5 de sus hijos fueron sumos sacerdotes por cortos periodos de tiempo y su yerno fue sumo sacerdote. Entonces, Anás, que es al primero con quien llevan a Jesús, ya no es el sumo sacerdote en turno, pero se le queda el título y se le queda la reputación. Aún tiene mucho poder, aún tiene mucha influencia, aún tiene autoridad tanto política y religiosa. Los negocios del templo, de hecho, son de Anás y de su familia. Hay mucha corrupción allí. Entonces, creemos que llevaron a Jesús primeramente ante este ex sumo sacerdote por la influencia que tiene y porque se ve aquí que hay mucho abuso de poder. Desde un principio se ve que todo lo que se va a hacer es corrupto y es ilegal. Y una vez estando con Anás, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de 2 cosas: sus discípulos y su doctrina. Esa pregunta suena inocente, suena, pues ¿qué tiene de malo que le pregunte esto? Pero en realidad no es nada legal. Anás busca entender, busca encontrar algo con lo cual él pueda acusar a Jesús. Y pregunta por sus discípulos, a ver si Jesús dice quiénes son, dónde están, cuántos son, a ver si es una amenaza para Roma, y pregunta sobre su doctrina para ver si puede encontrar, a ver si Jesús dice algo que lo meta en aprietos, que lo comprometa y que Anás pueda ir con Roma y acusar directamente a Jesús. Este hombre tiene un ejército, tiene gente rebelde, tiene gente que no quiere pagarle al César, y este hombre está predicando esto y esto y esto. Él está buscando que Jesús se delate a sí mismo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús, él dijo claramente: yo públicamente he hablado, siempre he predicado en la sinagoga y en el templo donde están todos los judíos. No hice nada en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. Jesús, hermanos, no está respondiendo de manera evasiva ni desafiando, no está siendo grosero. Más bien lo que está haciendo Jesús es poner en evidencia lo ilegal y lo torcido que está haciendo el juicio. Él está diciendo: yo no hice nada en secreto, todo lo que hice fue público. Si quieres saber lo que hice, sigue el protocolo normal que marca la ley y pregúntale a los testigos, no a mí. En México no estoy muy familiarizado con la ley, no soy experto, pero en la cultura judía no podían acusar a alguien por su propia boca. Alguien no podía culparse a sí mismo y decir soy culpable de esto y del otro, y tampoco en la cultura romana. La manera legal de hacer las cosas es que hubiera testigos que se llamaran y acusaran formalmente a alguien. No preguntarle a alguien, a ver qué dijiste, a ver qué hiciste y qué piensas de ti mismo. Eso es completamente ilegal y fuera de lugar. Por eso Jesús dice: pregúntale a los que me escucharon. Él no está evadiendo, Él no está siendo grosero, no está siendo descortés. Solo Jesús desde un principio sabe que todo está corrompido. Nadie podía ser condenado por su propia palabra. La Mishnah, que son una colección de escritos de los rabinos, dice esto textualmente: en causas capitales el acusado no puede hablar para su propia condena, su palabra solo puede tomarse en su defensa. Es decir, en ningún juicio el acusado puede ser testigo en contra de él mismo para su condena. Lo que Jesús responde primero a Anás es: estás haciendo las cosas de manera ilegal y de manera incorrecta, pregúntale a los testigos. No es así la manera de establecer un juicio. Pero también Jesús aquí no evade la pregunta, pero porque Él no está tratando de evadir un juicio, no está tratando de salir libre. Él ya ha determinado lo que va a hacer. El plan eterno del Padre es que Cristo sea condenado a la muerte y muera en la cruz y muera en manos de pecadores, y aún la manera en la que muera. Él es llevado ante el concilio, pero todo es para exhibir una completa farsa. Todo fue un circo, todo fue completamente ilegal. Entonces, lo que hace Anás al no obtener una respuesta correcta, lo manda ahora sí con el sumo sacerdote en turno, que es
Caifás, que es nuestro pasaje en Marcos capítulo 14. Y dice el versículo 53 que trajeron a Jesús al sumo sacerdote y ahí lo van a juzgar. Pero tenemos que preguntarnos, ¿quiénes van a juzgar a Jesús? Bueno, la respuesta es este grupo llamado el Sanedrín, del que hemos hablado antes. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín podríamos decir que era algo parecido al Congreso. Tenía su cabecilla, que era el sumo sacerdote, y también tenía un grupo combinado de sacerdotes, los principales de ellos. También tenía los ancianos, que eran padres de familias reconocidas en Israel, y también tenía escribas, expertos en la ley. Muchos de ellos eran fariseos. En total eran 71 personas para que nunca la votación quedara dividida. Siempre tenía que ser inclinada hacia un lado. Entonces Jesús se va a enfrentar primeramente ante el Sanedrín. Y es interesante, hermanos, que la función del Sanedrín, la función principal de ellos es guardar la verdad. La función de ellos es proteger la justicia y proteger la ley de Dios de que no sea violentada. La función de ellos es enseñar la palabra de Dios al pueblo y proteger al pueblo del error. Y en este caso hicieron todo lo contrario. La gente que debía examinar la verdad, examinar al Cristo y presentarle al pueblo y decir, aquí está el Cristo, le hemos examinado, hemos visto las profecías, aquí está. Hicieron todo lo contrario. La gente encargada, la religión encargada de velar, cuidar y vigilar por la verdad, hicieron solamente lo opuesto. Su temor era más a perder la popularidad de la gente y perdieron completamente la autoridad ante Dios. No les importó negar a Dios, no les importó actuar en contra de Dios por quedar bien con las personas, y al hacerlo condenaron al autor mismo de la vida. Y el juicio, de acuerdo a la palabra de Dios, se reunieron a los ancianos, los escribas, y Juan dice y Marcos dice que estaban en la casa, en el patio del sumo sacerdote, lo que insinúa que tenía una casa lujosa, grande, muy espaciosa. Pero también esto es completamente ilegal. Hay un lugar correcto para el juicio. Los juicios del Sanedrín se tienen que hacer en el templo. Hay un salón especial llamado el Salón de la Piedra Tallada. Allí se hacen los juicios, no en la casa de ningún sumo sacerdote. Y quiero hacer una pausa para destacar aquí, porque estamos hablando del juicio más injusto de la historia. Quisiera destacar todas las leyes que se violaron en el juicio de Jesús, para que nos demos una idea de lo terrible, de lo corrupto, del circo que es este juicio. Primero, no podían hacer ningún juicio de noche, eso ya es ilegal. Y aquí estamos hablando de que podrían ser la 1, 2 de la mañana, algo así, más o menos en esa hora. El juicio no se puede hacer de noche, ya es ilegal. Segundo, el juicio no se puede hacer en vísperas de ninguna fiesta. Y aquí estamos en plena Pascua. Entonces ya tenemos una segunda ley que ha sido quebrantada. Tercero, los juicios no se pueden hacer fuera del templo. Y lo hicieron en la casa del sumo sacerdote. También los juicios el tribunal no puede buscar los testigos. Tiene que haber alguien en particular que acuse y presente testigos. Buscaban testimonio para entregar a Jesús y matarle. No se puede tener un juicio para condenar a alguien a muerte sin primero darle la oportunidad de defenderse y de presentar sus propios testigos. Otra ley que se quebrantó. La ley exige 2 o 3 testigos que coincidan en su testimonio. Pero la Biblia dice claramente que los testimonios de ellos no concuerdan en nada. Uno dice una cosa y otro otra cosa diferente, completamente ilegal lo que pasó. También se quebró la ley porque no podían forzar una confesión. Sin embargo, el sumo sacerdote está forzando a Jesús a que diga algo. También en juicios de muerte, la ley decía que deberían de esperar al día siguiente para dar el veredicto. No podían a alguien acusarlo de muerte y matarlo ese mismo día. Tenían que esperar a todos los del concilio, si alguno se arrepentía, si alguno cambiaba de opinión, si alguno escuchaba otro testimonio. No podías matar a alguien, condenarlo a la muerte y matarlo ese mismo día. Era completamente ilegal. No podrían maltratar al acusado. Pero en el caso de Jesús, lo escupen, lo golpean, lo abofetean.
También en algo tan sencillo, el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras de acuerdo al Levítico, pero Caifás hace esa señal de ira. Analizando todas las cosas que se hicieron de manera incorrecta y haciendo una investigación un poquito más profundo, sabe que no hubo absolutamente nada legal en el juicio en contra de Jesús. Lo único que tenía la apariencia de legal fue la pregunta que Caifás le hizo a Jesús: ¿eres tú el Hijo de Dios? Es una pregunta seria. Si es una acusación, dinos si eres el Hijo de Dios. Pero fuera de eso, absolutamente todo lo que se hizo fue completamente ilegal. Alfred Edersheim, que es experto en historia judía, él dijo lo siguiente: difícilmente se podría imaginar un proceso más opuesto a las propias leyes del Sanedrín. Todo lo que hicieron choca así de frente con sus propias leyes. Este juicio es una bofetada a su propio sistema de justicia, haciéndoles ver todo completo es una farsa. Y es interesante que Marcos, en medio del juicio de Jesús, hace un pequeño paréntesis para hablarnos de Pedro. Y hablaremos de Pedro la semana que viene, no en esa semana. Mientras todo esto ocurre, Pedro estaba en el patio. Pedro está siguiendo a Jesús, pero de lejos. Y Pedro se empieza a mezclar con los alguaciles, con los soldados. Parece que está haciendo frío y Pedro ahí de pie, calentándose junto al fuego. Y yo creo que habría en Pedro una mezcla de miedo y de lealtad. Pero pobre Pedro se metió en una circunstancia donde va a quedar muy vulnerable. Se mete en una circunstancia donde sin duda le van a hacer preguntas. Y cuando las preguntas empiezan a salir, pobre Pedro empieza a flaquear. Quizás su esperanza era pasar anónimo, que nadie se diera cuenta quién era él. Pero pronto lo reconocen y empiezan a decir: tú eres uno de los discípulos de Jesús. No, y jura y perjura que no lo conoce. Mientras las preguntas más avanzan, pobre Pedro, su valentía se convierte en su perdición. Martin Lloyd Jones comenta aquí que el que se aleja un poco de Cristo en la hora de prueba, pronto se encontrará negándole. Pero hablaremos más de Pedro la semana próxima. Marcos solo nos dejó aquí un pequeño paréntesis, creo, para hacer el contraste. Mientras Cristo está siendo probado y siendo hallado fiel y verdadero, pobre Pedro está flaqueando. Pero después veamos en nuestro pasaje un segundo punto importante, que son los testimonios y las interrogaciones falsas e ilegales. Primero, un poco del juicio, pero ahora los testimonios. Lleguemos a qué dijo la gente, de qué le acusaron. El interrogatorio, como en cualquier juicio, todo fue falso e ilegal. En los versículos 55 al 61, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo encontraban. Muchos decían falso testimonio contra él, sus testimonios no concordaban. Ahora, los testigos y todos buscaban no la verdad. Nadie en ningún momento le hizo preguntas a Jesús para darse cuenta de la verdad. Todas las acusaciones, todas las preguntas, todos los testigos fueron únicamente para encontrar una razón justa para matarle. No hay una sola persona en la sala allí que con sinceridad diga: hay que escucharlo a ver si dice la verdad. Hay que escucharlo y analizar y poner en balanza sus argumentos y ver quién es este hombre. No. Desde un principio lo único que están buscando es una justificación para ya matarlo. Todo este juicio es solamente, repito, una farsa. El texto comienza diciendo en el versículo 55 que buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Los evangelios ya lo habían dicho antes. En Marcos 14 lo tiene allí en los versículos 1 y 2. Buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. Decían: no durante la fiesta. En Juan 11 dice: desde aquel día acordaron matarle. En Juan 18, y Caifás dio el consejo de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. En Marcos 3, los fariseos tomaron consejo con los herodianos para destruirle. Aquí tienes un tribunal que no está buscando la verdad. Es como un cártel, es como una mafia que solamente está buscando un motivo
para matarlo. Lo único que les faltaba era una excusa legal, como una justificación legal para matarlo. Y como no lo encontraron, fabricaron una. Y en cuanto al testimonio el falso testimonio, eso es algo muy serio. Sabe que en la Biblia dar falso testimonio es algo muy, muy serio y muy penado. De hecho, uno de los 10 mandamientos es: no dirás falso testimonio. Es algo grande y muy importante. Éxodo 23, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío, no harás alianza con el impío para afectar a alguien. En la Biblia, dar falso testimonio es grave porque va ligado directamente con el carácter de Dios, quien es completamente y absolutamente verdad. Desde el inicio de la Biblia, Dios dejó muy en claro: la justicia no puede convivir de ninguna manera jamás con la mentira, no la puede tolerar. Y la Biblia era muy clara desde un principio: dar falso testimonio es un pecado muy, muy grave. En la ley judía, hermanos, ser testigo era una responsabilidad sagrada. Era más que un mero trámite. Tenía algo que ver directamente con Dios. Ya no lo vemos muy seguido, pero hace algunas décadas todavía en algunos juicios se presentaba la Biblia. No sé si eso aún existe o haya países que lo hagan, pero los testigos ponían su mano sobre la Biblia y se les hacía jurar: juras decir la verdad y nada más que la verdad, con la mano en la Biblia. Es decir, Dios está viendo, esto es más que un trámite legal. Esto es un compromiso muy serio. Y la gente decía: sí, lo juro. De hecho, hasta recuerdo en mi adolescencia, alguien decía: te lo juro por Dios. Y dabas testimonio de algo: sí, yo vi a su hijo que me aventó aquello, o lo que sea. Entonces, dar testimonio, ser un testigo en un evento es mucho más que un trámite, es un acto delante de Dios. El testigo debía decir solamente la verdad, porque su testimonio podría costarle la vida si mentía. En Deuteronomio 19 dice: si se levantare testigo falso contra alguno, los jueces inquirirán bien, investigarán bien. Y si aquel testigo resulta falso, ¿sabe cuál era el castigo? Le harían lo mismo que él pensó hacerle a su hermano. Es decir, que si a un hombre había dos testigos, se ponían de acuerdo y decían: mira, hay que decir que se robó 10 ovejas y que las pague. Si te agarraban a ti como testigo falso, te iban a dar el castigo con el que tú estabas testificando. Si tú testificabas y alguien moría por causa de tu falso testimonio, el castigo es que te iban a matar a ti también por dar falso testimonio. Tendrías que pagar con la misma condena con la que tu testimonio pretendía acusar y dar sentencia a otra persona. Si alguien testifica falsamente en un juicio donde alguien va a morir, esa persona debía de morir. Entonces, lo que era algo tan solemne, ¿sabe que el Sanedrín lo agarró e hizo una burla de esto? Hay testigos hablando y hablando y hablando un montón de cosas de Jesús, y el lenguaje de Marcos parece que dice muchos decían falso testimonio contra él. Uno una cosa y otra cosa y otra cosa, buscando matarle. El Sanedrín, que es el cuerpo de personas íntegras supuestamente, tomó los principios fundamentales de dar testimonio y se burlaron de ellos. Dejaron que cualquier persona acusara a Jesús de cualquier cosa sin ninguna consecuencia. Algo solemne y santo se convirtió en una burla total. ¿Y cómo funcionaba el dar testimonio? Repito, bueno, se examinaban a los testigos por separado. Uno aquí lo interrogaban y después aparte a otro. Sus testimonios tenían que coincidir muy bien, si no, automáticamente se descarta el testimonio de esta persona. Ese testigo quedaba desacreditado. Pero en el juicio de Jesús nada de eso se cumplió, absolutamente nada. Y Marcos resalta una y otra vez: daban falso testimonio, sus testimonios no concordaban. Y de nuevo en el 57 dieron falso testimonio. Y versículo 59, ni aún así concordaban. Finalmente, como dando a entender, finalmente unos dijeron por ahí: miran, yo escuché a este hombre decir: voy a derribar el templo hecho a mano y en 3 días lo voy a edificar. A ver si esto pega. A ver si ese testimonio que tiene relación con el templo,
coincide. Jesús sí dijo algo así, pero obviamente tergiversaron sus palabras. Jesús no hablaba del templo, hablaba de su cuerpo físico, eso lo entendemos bien. Pero el punto es que los testigos nada más no están funcionando. Acusan y uno y otro y otro y otro, nada está funcionando en verdad. El circo sigue avanzando y no hay nada sólido. Y creo que Caifás empieza a frustrarse porque nada está funcionando y él mismo entonces se levanta y va con Jesús y dice: mira, no vas a responder nada, mira de cuántas cosas te están acusando, los testigos se contradicen. Y el sumo sacerdote, ya frustrado, al parecer él, que estaba dirigiendo la reunión, al parecer él ya personalmente se levanta y va frente a Jesús en medio de la confusión. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Absolutamente nada. Jesús cayó a esta pregunta: ¿de qué te están acusando? ¿No vas a responder nada? No. Y el silencio de Jesús no debe de ninguna manera interpretarse como debilidad. No debemos de pensar que Jesús tenía miedo y por eso no respondió nada, de que fue indiferente y los quiso dejar allí hablando. No. Ese silencio de Jesús en este momento es una expresión más bien de su majestad, de su dominio, de su control, de su mansedumbre, de su sumisión voluntaria a la voluntad del Padre. Él no necesita defenderse porque no hay nada verdadero que refutar. Todos los testimonios es una burla, no hay nada que responder allí. Y también porque la misión de Jesús no es escapar del juicio, la misión de Jesús es consumar el juicio. Dice Isaías 57, como cordero fue llevado al matadero y como oveja muda delante de sus trasquiladores. Dice, enmudeció, no abrió su boca. Aquí literalmente se cumplía esta profecía. Lo acusan, pero todo es falso y Jesús no quiere evadir el juicio y todo es ilegal. No hay nada que responder. Así no proceden los juicios. Que alguien te acuse y te acuse de cosas sin sentido, no. Jesús confiaba plenamente en la voluntad del Padre. ¿Y cómo respondió el sumo sacerdote? Su autoridad está siendo desafiada. Ve que nada está funcionando. ¿No respondes nada? Caifás intenta forzar a Jesús a que responda, a que se contradiga, a que diga algo en contra de sí mismo, pero Jesús no se deja arrastrar por toda esta farsa. Cada palabra en este juicio estaba distorsionada. Cualquier cosa que Jesús dijera la iban a distorsionar, entonces Jesús no cayó en su juego, así que guarda silencio. No hay justicia. No hay justicia que buscar donde el corazón de todos ellos ya ha determinado que lo van a matar. Pero después llegamos a nuestro siguiente punto, la confesión gloriosa de Cristo. Entonces, en el versículo 61, mas él callaba y nada respondía. Ok, Caifás avanza a otro nivel. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús ya respondió y le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Caifás, desesperado por encontrar algo en Jesús que lo condenara a muerte, lanza una pregunta directa y la única legal en todo el juicio: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo del bendito? ¿Por qué el Hijo del bendito? Era una forma reverente de referirse a Dios. Los judíos evitan a toda costa mencionar el nombre de Dios. Hijo del bendito era una manera reverente de usar el nombre de Dios. ¿Eres tú el Hijo del bendito? Pero le hace una pregunta doble. Primero, ¿eres tú el Cristo? ¿Esto qué es? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Mesías? Es el libertador, el salvador, el profetizado del que habló Isaías, Zacarías, Jeremías. ¿Eres tú el esperado, el Hijo de David, el Rey de Israel, el Salvador, el ungido prometido? Y otra segunda pregunta: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres Dios? ¿Eres de naturaleza divina? Y en su mente Caifás no pretende de ninguna manera adorarlo. Él no quiere una respuesta como
quiero ver si de veras es el Mesías. No, su única intención es agarrarlo en una palabra mal dicha o hacerlo confesar algo que parezca blasfemia. Y Caifás sabe bien, si Jesús admite ser hijo de Dios, Levítico dice que si alguien usurpa el nombre de Dios o la gloria de Dios es blasfemo. Pero llegamos a una parte, el clímax, de hecho, de esta sección, de este juicio. Jesús revelando claramente quién es Él. Y hasta aquí Jesús ha permanecido callado, pero ahora rompe el silencio con la declaración más maravillosa de los evangelios. Yo soy. Y el yo soy es la misma expresión de Éxodo 3:14, cuando Moisés tiene esta aparición y viene el Señor y ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios dice, yo soy el que soy. Jesús no solamente afirma su identidad, Él está diciendo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Él no solamente dijo, Él no dijo, yo soy un Cristo. Él no dijo, pues me llaman el Cristo. Él con toda claridad y de manera directa, concreta, Él dice, sí, yo soy el Dios mismo manifestado en carne. Y esas palabras aquí que parecen tan simples, aquí en automático ya su condena está sellada. Aquí ya todo se decidió. Cuando Él dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo, no había nada más que hacer. Del lado de los fariseos, todo el Sanedrín, el sumo sacerdote, allí ya la cruz está consumada. No hay nada más, todo va directo hacia la cruz. Pero al mismo tiempo, cuando Cristo dice yo soy, nuestra redención, la puerta se abrió. La cruz ya es segura. El juicio se acabó, ya no hay nada más que hacer. Ellos lo van a matar. Con esas palabras. Pero esas palabras que lo condenaron son las mismas que para usted y para mí, ahí se abrió la puerta. El pago en la cruz sería seguro. La carga de nuestros pecados le sería transferida a Él. El plan consumado desde la eternidad, ahí está ya. La copa es bebida. Ahora falta lo demás, falta ir a la cruz, falta terminar el plan eterno del Padre. Ese silencio del Cordero, unas líneas arriba, termina en el momento exacto. Yo soy. Y habla no para defenderse, no porque, déjenos callo. Habla para declarar su gloria. Pero es interesante porque Cristo dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús aquí unió de manera magistral, como solamente lo puede hacer, unió dos profecías del Antiguo Testamento. Salmo 110, versículo 1, dijo Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo que está hablando de que Él es el juez absoluto de toda la tierra. Y Daniel 7, versículos 13 y 14, Daniel dice, miraba yo en la visión de la noche, he aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino. Aquí tenemos al Hijo del Hombre viniendo con autoridad del cielo para juzgar. En otras palabras, Jesús les está diciendo, ustedes me juzgan hoy aquí en la tierra, pero un día, ¿saben qué? Un día me verán venir del cielo a juzgarlos a ustedes. Ese es un acto impresionante. Él no solamente se declara allí mismo como el Mesías, como el Salvador, pero también como el juez supremo de toda la tierra y del universo. A los ojos del mundo, Jesús parece aquí vulnerable, parece ser el prisionero, parece ser al que todo se va encima de él, pero a los ojos del cielo, Él es el Rey del universo que va a pronunciar sentencia sobre todo ser humano. Y Jesús con esa respuesta en realidad lo está invirtiendo todo. Ellos se creen jueces, pero Él es el verdadero juez. Ellos lo acusan, pero es Él quien los va a juzgar al final. Ellos lo condenan por blasfemia, pero Él es el Dios todopoderoso. Lo llaman blasfemo, pero Él es el Dios
Los hombres lo ven humillado, pero en realidad están frente al Rey eterno. Y su confesión, esa confesión gloriosa, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, sentado y viniendo en las nubes del cielo. No solamente le llevó a la cruz, pero también lo llevó a la corona. Ellos lo condenan por blasfemia, pero del lado del Padre, el Padre lo exaltó por su obediencia y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua, incluido Caifás y todo el Sanedrín, confiesen: Jesucristo es el Señor. Y estando allí frente a ellos, yo soy, y ustedes me están juzgando ahora, pero ignoran que yo un día los voy a juzgar y voy a venir con poder y gran gloria y pondré todas las cosas en orden. En ese momento el juicio humano, por una parte, toca la parte más perversa, más sucia, más injusta, más corrupta del hombre, pero al mismo tiempo el plan divino está en su auge, va hacia arriba, hacia la majestad, la gloria. El que está siendo juzgado en verdad es el juez del universo. Pero veamos un punto más. ¿Cuál fue la reacción y la sentencia? ¿Cómo reacciona Caifás? ¿Cómo reacciona el Sanedrín? ¿Acaso entendieron? ¿Acaso se humillaron? ¿Acaso analizaron todas sus enseñanzas previas, sus milagros, sus palabras, su autoridad y se rindieron ante él? Por supuesto que no. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Es como, ya se acabó, no hay más que decir. Entramos al clímax del juicio religioso del lado de los malvados. La hipocresía del Sanedrín toca su punto máximo. Y la injusticia del hombre contrasta con la santidad del Hijo de Dios. Y aquí la escena se va a volver ya una escena de furia, de violencia. Y quisiera destacar primero la reacción teatral del sumo sacerdote, porque no sé cómo llamar a la actitud de Caifás. El sumo sacerdote, rasgando su vestidura, Caifás simula como si estuviera completamente indignado, como qué gran blasfemia, qué hombre tan más hipócrita en realidad. Debió conocer la Escritura y se rasga la ropa como si fuera algo gravísimo. Solamente habría un caso en el que un sumo sacerdote se rasgaría las vestiduras y sería un momento de una profanación de lo más horrible. Y Caifás hace este acto de teatro en realidad. Lo que hace no es devoción, es puro drama. Es como esas novelas de los 90s, que todo es falso, que todo, sabes que es puro teatro, muchas emociones, pero todo es falsedad. El sumo sacerdote, dice Levítico, no va a rasgar sus vestiduras, lo que Dios había prohibido, porque él lleva un cargo de mucha santidad. Caifás, supuestamente en nombre de la fe. Qué gran blasfemia, su acto externo revela más bien su corazón tan podrido, tan corrupto. Está fingiendo celo por Dios mientras está condenando al mismísimo Hijo de Dios. Y qué ironía esta. La blasfemia en realidad es del sacerdote, no es de Cristo. Es del lado de él que condena al Hijo de Dios. Y su veredicto: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Se acabó. Escucharon la blasfemia de este hombre. Y qué ironía, porque no había habido hasta ese momento ningún testigo válido. Es como, ya no ocupamos más. Pues sí, todos los que se presentaron no sirvieron absolutamente para nada. Ya no ocupamos más. No había evidencia real de ningún tipo, pero ya tenían el veredicto decidido. No ocupamos más, se acabó el juicio, se cerró. Lo acusan de blasfemia al único que está procediendo y que es la verdad. Él es Dios y lo acusan de blasfemo. Y el tribunal se convierte en un espejo invertido. Ellos son los blasfemos al llamar blasfemo a Jesús. Y todos le condenaron a muerte. Versículo 64. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y es una unanimidad. El hecho de que todos estén de acuerdo no siempre es bueno, no siempre es buena señal. En este caso fue para mal. Todos, no hubo una sola voz en el concilio.
No hubo ningún fariseo, no hubo ningún escriba aquí, no hubo ningún anciano que defendiera al inocente. Todos se unen para sentenciar al autor de la vida. Es mi percepción personal que quizás hombres como Nicodemo, José de Arimatea, que eran fariseos y potencialmente miembros del Sanedrín, creo que no están aquí. Creo que algunos estarían ausentes. Todo se hizo de manera ilegal y todo se hizo en la madrugada, en casa de Caifás, el juicio mal. No creo que estaban todos en el Sanedrín, pero todos los que estaban allí, todos coincidieron, merece la muerte. Y por último, todo se vuelve violencia. El Cordero de Dios siendo llevado al matadero. Algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro, darle de puñetazos y a decir, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. En cuanto el sumo sacerdote dice, es reo de muerte, merece morir, y todos coinciden, empieza la violencia. El juicio se convierte ahora ya en burla y en tortura, en risas, en blasfemia en contra de Jesús. ¿Y qué escena tan fea debió haber sido esa? De que aquellos ancianos que deberían de ser hombres honorables, de que aquellos con sus vestiduras que dan la impresión de integridad, de respeto, de espiritualidad, se transforman en agresores, escupen, golpean, ridiculizan a Jesús. Y cada gesto de lo que hacen a Jesús está muy cargado de maldad. Escupir en el rostro, de acuerdo a Números 12, es el acto más despreciable que puedes hacer hacia otra persona. Escupir no solamente en el suelo, frente a alguien era una afrenta, pero escupirle en el rostro es lo peor que le podrías hacer a una persona. Cubrirle el rostro y pedir profetiza. Le pasó a Isaías y a Miqueas. Y profetiza. Marcos no nos dice esto, pero Mateo nos dice que le cubrían el rostro y lo golpeaban y le decían, dinos a ver quién te pegó, adivina quién fue, para burlarse de él. Obviamente Jesús sabía todo esto. Y todo esto cumplía lo que decía Isaías, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Y Jesús lo había dicho antes también, en Marcos 10, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre lo entregarán, le escupirán, le azotarán, le matarán, mas al tercer día resucitará. Todo esto de Marcos sucede tal como él lo había anunciado. Y ellos creen que lo están humillando, pero en realidad están cumpliendo el plan de Dios. Desde la perspectiva de ellos lo humillaron, lo van a matar, van a acabar con él, lo van a aniquilar, pero desde el lado de Dios se está cumpliendo el plan perfecto de Dios. Y parece que al final lo entregan a los alguaciles, que es la guardia del templo, quienes lo seguirán golpeando. Y así nada más termina el juicio religioso. El santo siendo condenado en manos de hipócritas. El juez soberano declarado culpable por los injustos. Y el Creador siendo escupido por sus propias criaturas. Pedro lo dijo, cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, encomendaba todo al Padre, quien juzga justamente. El puritano John Owen dice, aquí se ve la paciencia infinita de Cristo, ser escupido por los que sostiene con su poder y no destruirlos con su gloria, no fulminarlos en ese mismo momento. El concilio religioso creen que tienen el control, pero en realidad están cumpliendo el plan eterno de Dios. Y sabe, Caifás y todo este grupo de personas pudieron haber juzgado a Jesús esa noche, pero todos ellos estarán un día delante del glorioso trono divino y enfrentar al juicio eterno. También usted. Ellos lo condenaron a muerte, actuaron con toda perversidad, corrupción, pero Hebreos 9 dice que está establecido para todos los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Él es el Cristo, pero también es el juez soberano.
Él es el Salvador, pero también es el verdugo. Él es el que dice, venid benditos de mi Padre, pero también es el mismo que dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en esa madrugada, aquel día, el rostro de él fue cubierto, escupido, maltratado, para que usted y yo el día de hoy podamos presentarnos ante Dios con un rostro limpio, aceptados y amados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y no quisiera terminar sin remarcar que Cristo fue condenado injustamente, remarcar constantemente, Él fue condenado injustamente para que tú pudieras ser declarado justo. Los hombres aquí cometieron la injusticia más grande de toda la historia, pero Dios la permitió para realizar la salvación más gloriosa e inigualable. Aquel que fue juzgado injustamente, ahora está en el cielo, en gloria, en majestad, reina eternamente y nos dio vida eterna. Y dije antes, toda rodilla un día se va a doblar y confesar, incluido de Caifás, Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pero ¿qué hay de ti el día de hoy? Vemos a esta gente tan perversa. Creen que ganaron, creen que mataron al Hijo de Dios. Cuando resucitó, siguieron echando más mentiras. Y Cristo les dijo, voy a venir un día como juez. Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Si fuera el día de hoy que tuvieras que presentarte ante Jesucristo, podrás con seguridad asirte de Él y decir, yo merecía la muerte, yo era perverso, sucio, pecador, objeto de la ira de Dios, pero el Cordero entregó su vida por mí. ¿O será que vas a tener que con terror y pavor ser aplastado bajo su juicio? Oramos, Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Ayúdanos, Dios, esos pasajes están cargados de tristeza, de dolor, de agonía. Pero ayúdanos a entender que esto estaba en tu plan perfecto y tu vergüenza, tu dolor, tu sufrimiento en la cruz, pues cargando nuestro pecado, pagando nuestra deuda, produjo lo que hoy tenemos: vida eterna, salvación, vida abundante, esperanza en la eternidad de estar contigo para siempre, sin más relación al pecado. Pero te pido, Dios, por cualquier persona el día de hoy en este lugar que no te conoce, que seas tú quien golpee su corazón con mucha fuerza, que tú quebres, que tú aplastes su conciencia, Dios, que tú, Espíritu Santo, nos hagas ver lo terrible, lo perverso del pecado y nos muestres al precioso Salvador, quien voluntariamente se entregó a tomar nuestro lugar en la cruz. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a vivir día a día a la luz del Evangelio, en obediencia, en santidad, en gratitud, en adoración, en hacer todo para tu gloria, Padre. Ayúdanos, te amamos, ayúdanos a entregar nuestra vida a ti más cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.